Hola, en este video tutorial vamos a trabajar en el entorno de SPSS. Cuando abrimos el programa SPSS se nos despliegan estas ventanas. En este caso, como vamos a trabajar introduciendo nuevos datos, le damos clic en la segunda opción, introducir los datos, y aceptamos. A continuación se nos presentan dos vistas, la vista de las variables y la vista de los datos. Vista de variables y vista de datos. En la vista de datos, el investigador puede introducir cada uno de los datos con los que va a trabajar dependiendo del problema de investigación. Y en la vista de variables, el investigador debe establecer la característica específica de cada una de las variables con las que va a trabajar. Continuamos. En la vista de datos vamos a introducir los datos de este ejercicio. Vamos a trabajar en un ejercicio con las notas de unos estudiantes. Así que vamos a introducir las notas de los estudiantes como el ejercicio se plantea. Bien. A continuación, una vez que ya hemos establecido los datos, vamos a la vista de variables para establecer cada una de las características con las que deseamos trabajar para cada variable. Le damos clic en vista de datos y vemos que en cada columna se nos presentan diferentes opciones. En la vista de nombres vamos a establecer el nombre de cada variable. Es decir, los datos pertenecen a una variable y vamos a saber a qué variable pertenece cada dato. Así que le damos clic en vista de variables y aquí establecemos el nombre. Es importante recalcar que en la columna de nombre solamente se pueden establecer valores alfanuméricos y sin espacios. Esta columna de calificaciones pertenecen a la asignatura de química, la segunda a la de física y la tercera a la de matemáticas. Listo, ahora vamos a la vista de datos para ver cómo quedó. Si ven, la columna de las notas de química, de física y de matemáticas. Ahora vamos a la vista de variables. La segunda columna es la columna de tipos. En esta columna el investigador está obligado a establecer con qué tipo de columnas quiere trabajar, con qué tipo de variable quiere trabajar. Así que le damos clic aquí y podemos observar que se puede establecer diferentes tipos de variables. Si queremos trabajar con un tipo de variable numérico, tipo de variable fecha, tipo de variable de moneda o de dólar, dependiendo de las necesidades que el problema nos establezca. También podemos observar que podemos establecer la anchura, es decir, cuántos caracteres queremos aceptar en cada celda, y en la cifra de decimales podemos aumentar o disminuir. En este caso queremos trabajar con un tipo de variables numéricos, le damos clic en numérico y aceptar. La segunda columna ya está establecida. Ahora continuamos con la tercera. Es la anchura. Aquí podemos aumentar o disminuir de acuerdo a las características de las variables. La siguiente columna es de los decimales. Aquí podemos aumentar decimales o disminuir decimales. En este caso estamos trabajando con notas, así que vamos a trabajar con 2 decimales. Pero vamos a hacer una observación previa de cómo sería trabajar con 0 decimales, 1 decimal y 2 decimales. Una vez establecidos los decimales, nos vamos a vista de datos y observamos que la primera columna trabaja sin decimales, la segunda con decimal, pero un solo decimal, y la tercera con 2 decimales, de acuerdo a como lo hemos establecido. Restablecemos a 2 decimales y continuamos. La siguiente columna es la columna de etiquetas. La columna de etiquetas es muy importante porque esta nos permite realizar excelentes análisis en el momento de hacer el análisis de los datos. Así que aquí vamos a establecer la etiqueta para cada una de las variables.
Sabemos que en química las notas son de lecciones, en física de deberes y en matemática de pruebas. Listo. Vamos a trabajar con la columna de valores. Para trabajar con esta columna vamos a la vista de datos, vamos a insertar una nueva variable y vamos a establecer el valor o la condición con la que queremos trabajar. Queremos saber si estas notas pertenecen a un género masculino o femenino, así que vamos a establecer el número 1 para el género femenino y el número 2 para el género masculino. Listo. Una vez establecido, vamos a la columna de valores y establecemos. Le damos clic aquí y establecemos que el número 1 va a la etiqueta de femenino. Añadimos. Vamos con el valor número 2 y establecemos que esta etiqueta pertenece al género masculino. Le damos a añadir y aceptamos. En la etiqueta le vamos a poner género y en el nombre de la variable le vamos a poner igualmente género. Bien. Una vez establecido, nos vamos a la vista de datos y observamos que cambió el nombre y la etiqueta. Ahora sabemos que estas notas pertenecen a una mujer y estas notas pertenecen a un hombre, y así sucesivamente. Bueno, continuamos. Nos volvemos a la vista de las variables y continuamos con la siguiente columna, la columna de valores perdidos. Los valores perdidos son razones por las cuales no obtenemos una respuesta coherente a algún entrevistado. Es decir, es una razón que nos indica la causa por la cual el entrevistado no nos aporta información. Es decir, que cuando establecemos valores perdidos, en caso de no hacer un registro, el valor perdido reemplaza a estos valores y permite que la información se presente. Continuamos con las columnas. En las columnas podemos establecer el ancho de la columna o la alineación de la misma. En este caso vamos a hacer una columna de prueba. Queremos que la columna de las notas de química tenga un ancho o dimensiones de 4, la columna de física tenga dimensiones de 10 y la columna de matemáticas tenga dimensiones de 5. Una vez establecida el ancho de las columnas, vamos a vista de datos y como es automático, observamos que las columnas han aumentado y han disminuido de acuerdo a los valores establecidos. Bien, ahora tenemos la siguiente columna, los valores de medida. Dentro de estos valores de medida encontramos diferentes escalas, la escala ordinal y nominal. Esto también depende de acuerdo a la naturaleza de los datos, de las variables, si queremos establecer rango o jerarquía o simplemente si son variables en las cuales no importa la jerarquía o rango. Bien, continuamos. En la pantalla de vista de datos ingreso datos y en la pantalla de vista de variables le doy estructura a la base de datos. Además trabajamos con dos pantallas adicionales. Una pantalla de salida en donde cualquier opción que yo ejecuto se va a grabar y eso nos permite almacenar los resultados. Si queremos generar estadística descriptiva asociada a las calificaciones de la base de datos, nos vamos a automático, a la opción analizar, donde elegimos estadística descriptivo, la segunda opción descriptivos. Aquí vamos a elegir los tres
las 3 categorías para cada una de nuestras notas. Vamos a pasar una por una. Y observamos que se activan estas dos opciones que anteriormente estaban deshabilitadas. Le damos clic en pegar y aceptar. Ahora, si yo pego, se me genera este archivo de sintaxis. En este archivo de sintaxis el programa graba y guarda los comandos o ejecución de análisis previo que vamos a solicitar. Para generar el archivo de sintaxis, sombreamos y le damos clic en automático. Las ventajas de utilizar este procedimiento es que si debo realizar muchos análisis, simplemente le doy clic, sombreo y automático. Esto me ahorraría tiempo en caso de que debiera hacer n cantidad de análisis y tendría que ir n cantidad de veces a los diferentes menús. Entonces también podemos hacer una observación aquí. Aquí podríamos aumentar o disminuir los campos con los que trabajamos, es decir, podríamos modificar. En este caso, como vamos a trabajar con todas las variables, subrayamos y le damos clic en automático. Inmediatamente se nos presenta esta ventana, donde observamos este análisis estadístico. El programa automáticamente nos guarda el archivo de sintaxis y nos lanza una tabla con los valores que calcula por default, los valores mínimos, los valores máximos, los valores medios y la desviación típica. Entonces observamos que en valores mínimos tenemos calificaciones de 12 a 15, en máximo calificaciones de 17 a 20 y en la media estamos en un promedio en la media aritmética de un valor entre 14.5 y 18. Esto es equivalente a que yo viniera a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Aquí simplemente pasamos los valores con la diferencia de que solo le damos clic en aceptar y ya no en pegar. Aceptar y observamos. Entonces observamos que la ventaja de trabajar con sintaxis es que podemos hacer modificaciones, mientras que si no, no podemos hacer modificaciones. De igual manera obtenemos los resultados del análisis y así trabajamos en el entorno de SPSS. Bueno, espero que pongan en práctica estos procedimientos y que les sirva de mucho.